Bien, hoy vamos a empezar con el tema de competencia perfecta, ¿sí? Que es el que nos toca hoy y sería nuestro primer tema para el segundo parcial. En el caso de competencia perfecta, hoy a mí lo que me interesa es que ustedes puedan llegar a empezar a identificar los tipos de resultados, ¿sí? La clase pasada ustedes con Maisa seguramente vieron los 5 tipos de resultados, es decir, como una empresa, esperen que también se los paso si lo ven ahí, como una empresa puede tener el resultado de máxima ganancia, de punto crítico, ¿sí? O punto crítico lo pueden encontrar también como resultado cero o como beneficio normal, ¿sí? De hecho, cuando lean Parkin van a ver que Parkin lo llama beneficio normal. Y después, si no, cualquiera de las situaciones de pérdida, ¿sí? Podemos tener en el caso de mínima pérdida, permanencia a corto plazo, punto mínimo de explotación o cierre, ¿sí? Cualquiera de los 3 tipos de pérdida. Hoy lo que nos interesa de la clase es poder empezar a identificar estos 5 tipos. Es decir, que cuando ustedes se encuentren con un gráfico, ¿sí? Tal vez un gráfico ya realizado, ustedes puedan decirme directamente, solo con mirar el gráfico, a qué tipo estamos hablando. Es decir, en qué situación se va a estar encontrando la empresa en ese momento, ¿sí? Y también empezar a graficar, empezar a entender los gráficos. La realidad es que los gráficos que nosotros vemos el día de hoy son los que vemos de acá hasta el segundo parcial, es decir, hasta instancias del segundo parcial. Todos los gráficos que vemos hoy los vamos a ver continuamente, pero lo más importante es que hoy aprendan a hacerlos por los 2 tipos de enfoque, ¿sí? Porque tenemos ahora enfoque marginal y también tenemos enfoque total. Entonces, por cualquiera de los 2 tipos de enfoque, poder llegar a realizar los gráficos. Bien, eso es lo más importante. Vamos a ver varios gráficos y lo que me interesa es que sí lo vayan entendiendo. Así que el que no entiende me interrumpe y pregunta directamente, ¿sí? Porque lo más importante es que entiendan los gráficos. ¿Por qué? Porque la clase que viene, a todos estos gráficos que estamos viendo, le vamos a sumar más cosas. Es decir, que el que no entendió la clase de hoy, el que no entendió cómo hacer los gráficos, la clase que viene va a estar más perdido todavía, ¿sí? Bien, arranquemos con el primer caso, que en este caso sería máxima ganancia. ¿Cómo graficamos una máxima ganancia por enfoque total? Acá estos ejercicios que vamos a ver hoy son del tipo teórico-práctico. ¿Qué quiere decir teórico-práctico? Quiere decir aquellos ejercicios donde nos dan un par de datos y los tenemos que ubicar dentro de un gráfico, ¿sí? Todavía no vamos a empezar a ver funciones. Al final de la clase recién vemos un ejercicio con funciones. Ahora solo nos interesa aprender a graficar, ¿sí? La clase de hoy más que nada es aprender a graficar. Entonces, fíjense en enfoque total. Enfoque total van a tener 2 gráficos en espejo, ¿sí? Siempre tenemos que mantener la misma línea para la cantidad pésima y para la cantidad óptima. Igual ahora lo vamos a ir haciendo punto por punto al gráfico. Datos que me dan para el ejercicio. Ingreso total de 1000, costo total de 800, costo fijo total de 200, cantidad óptima 10, cantidad pésima 2. Estos son los datos que nos dan. Ustedes, si lo quieren hacer el gráfico en sus carpetas, hagan los ejes, ¿sí? Uno abajo del otro, y lleven la línea de cantidad pésima y cantidad óptima en los 2 gráficos por igual, ¿sí? Que quede igual la cantidad óptima y la cantidad pésima en los 2 gráficos. Y vamos a ir viendo punto por punto cómo graficar. Cuando arrancamos un enfoque total, lo que nos conviene empezar a graficar es el ingreso total, ¿sí? Siempre el más fácil de graficar, el que nos va a dar también la base de cómo va a quedar el gráfico, es el ingreso total. Recuerden que el ingreso total arranca de 0. Ahí fíjense que tuvo que aparecer 2 puntitos, sí tienen que haber 2 puntitos en color amarillo. Esos 2 puntitos en color amarillo es lo que nos va a dar a nosotros la referencia para graficar ese ingreso total. Entonces, primero arrancando de 0, ¿sí? Donde está exactamente la coordenada, exactamente en 0, ahí arrancamos. Y después ustedes tienen que marcar la otra coordenada en 10, que es la cantidad óptima, y 1000, que es el ingreso total, que viene dado por enunciado. A mí ya me decían que el ingreso total era de 1000. Entonces, ahí en 1000 marcamos. Y después lo único que hacen es las 2 coordenadas que les quedaron en el gráfico, la unen con una regla. Toman la regla, separan en el 0, separan en la coordenada 10 y 1000 que marcaron
ponen la regla y trazan una línea recta entre ambos puntos. Ese va a ser el ingreso total. Para graficar el costo total estaríamos arrancando desde el costo fijo total, ¿sí? Porque recordemos que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, pero cuando la empresa no tiene, todavía ni siquiera empezó a fabricar, igualmente sus costos fijos los tiene. Entonces vamos a arrancar desde el costo fijo total. En este caso lo sacamos directamente del enunciado que nos dice que es de 200. En 200 vamos a arrancar nuestro costo total. Fíjense en que al inicio ese costo total entre el 200 que acabamos de marcar y la cantidad pésima de 2, fíjense en que crece a tasa creciente. Si ustedes se fijan todo ese pequeño pedacito que tenemos entre el 200 y la cantidad pésima de 2, lo que ven es casi una línea vertical, parece, ¿sí? Casi totalmente vertical. ¿Por qué? Porque crece a tasa creciente. Siempre va a crecer a tasa creciente hasta la cantidad pésima. Por eso es tan importante tener marcada la cantidad pésima. En el caso de estos ejercicios que estamos viendo hoy, no vamos a tener el valor de la cantidad pésima. Es decir, yo no le puedo asignar un valor, pero sí lo voy a dejar representado. ¿Por qué? Porque es importante, ¿sí? Porque ahí tengo el cambio de tasa de nuestro costo. Entonces, por eso es tan importante dejarlo así representado como está. Entonces, fíjense en que quedó marcado. ¿Bien? Luego vamos a marcar el otro punto que para mí es importante, que es en cantidad óptima, que ese sí lo tienen, porque en cantidad óptima, fíjense en que está como dato de ejercicio, nos dice que es de 800. Entonces ese lo marco la coordenada. En 10 y en 800 marco la coordenada. Y desde la cantidad pésima que yo llevaba hasta el óptimo, tiene que estar creciendo. Es casi una línea horizontal lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, como cambió de tasa, el costo total crece a tasa decreciente. Entonces, entre lo que yo marqué de cantidad pésima y el nuevo puntito de cantidad óptima en el caso del costo total, va a haber una línea casi horizontal. La trazamos. Y luego, una vez que tenemos la cantidad óptima, vuelve a crecer a tasa creciente. Es decir, de vuelta toma una forma más vertical. ¿Sí? Donde se choca el ingreso total y el costo total también lo vamos a marcar. A ustedes les puede quedar antes, les puede quedar después, no importa, lo marcamos de todas maneras. ¿Por qué? Porque es el punto de equilibrio de la empresa, es el momento en que el resultado es cero y es importante tenerlo en cuenta. Y ahí tenemos los 4 marcadores del que estábamos hablando del costo total. Una vez que tenemos estos dos, es decir, que ya tenemos el ingreso total, tenemos el costo total, nos queda el resultado. Primero tenemos que calcular ese resultado. Para calcular el resultado siempre hacemos ingreso total menos costos totales, todo en el óptimo, porque a mí siempre el resultado me va a interesar calcularlo en cantidad óptima. En este caso, ingreso total 1000, que era lo que me decía el ejercicio, menos costo total 800, también me lo dice el ejercicio. Es decir, que el resultado es una ganancia de 200, ¿sí? Vamos a empezar a graficar ahora el resultado. En el caso del resultado, fíjense que ahora empiezan a aparecer los puntitos rojos para tener en cuenta que marcar. Siempre vamos a arrancar desde donde está el costo fijo total, es decir, el valor de costo fijo total, pero negativo, por lo que estábamos hablando antes. Siempre que yo arranque, aunque todavía no hice nada, todavía no hice ni siquiera un producto, igualmente tengo la pérdida de costo fijo total. Por eso lo dejamos como pérdida. Es nuestra primera pérdida. En este caso, menos 200. Luego lo que voy a hacer es voy a ir decreciendo. ¿Hasta dónde? Hasta la cantidad pésima, que ahí vamos a tener el peor resultado posible. Yo ahí les hice una llavecita para que ustedes tengan en cuenta cuando grafican las distancias, ¿sí? Siempre tienen que recordar que la distancia que tienen entre gráfico de arriba, el ingreso y el costo es la misma que el gráfico de abajo tiene entre el eje y el peor resultado posible. ¿Sí? Entonces, por eso está esa llavecita, para que siempre tengan en cuenta que esa distancia es importante mantenerla. Una vez que el resultado total decrece hasta el peor resultado posible, va a comenzar a crecer.
Ojo, cuando pasan por el eje, pues tienen que pasar justo donde está el punto de equilibrio. Y siguen creciendo hasta el resultado óptimo. En el caso del resultado óptimo, que acá está en 200, que es nuestro mejor resultado posible, ahí tenemos también la brecha para tener en cuenta. Es decir, que la misma distancia que tengo entre ingreso y costo total es la que tengo que tener entre el resultado de 200 y el eje. Y ahí, una vez que marque el mejor resultado, voy a decrecer nuevamente. Y ahí ya tengo graficado mi resultado total. Bien, dudas, preguntas, consultas. Bien, sigo. Vamos a ver qué pasa con esta máxima ganancia ahora cuando la graficamos por enfoque marginal. Sí, mismo ejercicio, mismos datos, mismo todo, pero cambio ahora de enfoque. Ahí están también al costadito todos los datos. Y ahora lo primero que me va a importar a mí graficar cuando estoy en enfoque marginal es el precio. Para poder averiguar el precio, yo lo que voy a hacer es ingreso medio es igual a ingreso total dividido la cantidad. En este caso, ingreso total de 1000 dividido 10, que sería nuestra cantidad, ingreso medio de menos 100. Y para poder graficarlo, lo que hago directamente es, fíjense, tracé una línea, ¿sí? Horizontal, perfectamente horizontal, en 100, donde ahí tenemos, ¿no?, la igualación entre el ingreso medio, el ingreso marginal, el precio y la demanda. ¿Sí? Que esa sería básicamente nuestro precio que vamos a estar usando al ser tomadores de precio en competencia perfecta. Una vez que tenemos trazado el precio, ahora sí vamos a trazar nuestro costo marginal. Costo marginal que siempre va a ir entre la cantidad pésima y la cantidad óptima. Entre el pésimo y el óptimo, ahí marcamos nuestro costo marginal. Una vez que tenemos marcado ese costo marginal, vamos a el costo medio. El costo medio en este caso tengo que averiguarlo porque no lo tengo. Entonces lo que hago es, para averiguar el costo medio, es nuestro costo total dividido la cantidad. En este caso, costo medio de 800 dividido la cantidad que es 10, me da un costo medio de 80, ¿sí? Y ahí tenemos graficadito nuestro costo medio. Vamos a el costo variable medio. Ahí también aparece el cálculo que hice. Dije que costo medio es igual a costo variable medio más costo fijo medio. En este caso, reemplacé el costo medio por 80. El variable lo dejé como está, porque básicamente el variable es lo que yo quiero averiguar. Y en el caso del costo fijo medio, de 200, nuestro costo fijo total es de 200, lo divido por 10 para hacerlo medio, y ahí me queda 20, que sería nuestro costo fijo medio, y lo estoy despejando para obtener el costo variable, ¿sí? En este caso de 60, y también lo grafico. Ojo, cuando grafican los costos, fíjense en que el mínimo siempre se hace en el marginal. Fíjense que ustedes van decreciendo, hacen el mínimo en el marginal, después comienzan a crecer y pasan por la cantidad óptima, en este caso que es 60 y 10. ¿Sí? Pero ojo que decrecen primero, cuando decrecen y llegan al mínimo en el marginal. Ojo con eso cuando vamos a graficar. Siempre los mínimos están en el marginal. Zona de resultados, zona de ganancias entre 100 y 80, lo marcamos en un color violetita que tenemos ahí, ¿sí? Entre 100 y 80, y ahí ya tendríamos nuestro gráfico por enfoque marginal. ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, yo no entendí el gráfico del costo medio y el costo variable medio. ¿Cómo es que se grafica? ¿Dónde es el punto mínimo de ambos? ¿Y Sí. cómo se grafica? Bien, vos el mínimo siempre recordá que va a estar en el marginal. Entonces, cuando vos lo vas a trazar, lo que te vas a encontrar es, vos ya tendrías graficado, espérate que
Vamos a desaparecer ahí. Vos estarías en esta instancia, ¿sí? Vas a tener graficado tu costo marginal. Siempre en cada gráfico que hagas por enfoque marginal, independientemente de que ya estemos en la parte de funciones y estés trabajando con funciones, tu costo marginal siempre va a estar graficado primero, ¿sí? ¿Por qué? Por la manera en que armamos los gráficos. Entonces siempre va a estar. ¿Vos qué haces? Primero marcás el valor, en este caso 80 y 10. Marcás en 80, en 10 de cantidad, un puntito, ¿sí? No sé si vos llegás a ver mi puntero, pero básicamente acá vas a estar marcando, ¿sí? En 80 y 10 marcas un puntito. Una vez que vos hiciste eso, ahí lo que haces es, en este caso que no tenemos valores, no tenemos nada como para que lo puedas averiguar, te parás, lo vas a ir a hacer decrecer, es decir, te vas a parar acá, vas a hacer que decrezca, hace el mínimo en el marginal, ahí te frenás porque va a ser el mínimo en el marginal y luego comienza a crecer y pasa por el puntito que vos marcaste y sigue. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, profe, ahora lo entendí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? La ganancia, ¿de qué punto a qué punto va? No te escuché nada, perdón. Perdón, la ganancia, ¿cómo la marco? ¿Desde qué punto hasta qué punto es? Siempre va a ser un rectángulo. Ese rectángulo lo vas a tener entre el precio, que en este caso es 100, el costo medio, que en este caso es 80, el cero, que es básicamente tu eje, y la cantidad óptima, que en este caso es 10. Siempre te queda en forma de rectángulo perfecto. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Bien, sigo. Vamos a ver el otro caso ahora. Vamos a ver qué pasa cuando estamos frente a, básicamente, una situación de punto crítico, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nuestro resultado es de 0? Bien, punto crítico. Igual que antes, ¿sí? Lo vamos a ver punto por punto. Cada uno de las funciones, cómo se grafican. El que quiera hacerlo en la carpeta hace solo los dos ejes. ¿Sí? Hace el eje para ingreso total y costo total y abajo el eje para resultado. Siempre marcando cantidad pésima y cantidad óptima iguales en ambos. Conociendo los siguientes datos correspondientes a un mercado perfectamente competitivo, y ahí nos da ingreso total óptimo de 1000, costo variable total óptimo de 800, costo fijo medio óptimo de 20, cantidad óptima de 10, cantidad pésima de 2. Y nos dice, realizar gráfico por enfoque total y por último, calcular el resultado óptimo y determinar la situación en la cual se encuentra la empresa. ¿Por qué pide esto? Pues en realidad acá lo tienen en el título ustedes. ¿Pero por qué lo pide? Porque el día del parcial, y de hecho cuando tengan que empezar a hacer los ejercicios de la guía, ustedes no lo van a tener, no van a ver en qué situación está la empresa. Lo van a tener que averiguar ustedes solos, ¿sí? Van a hacer el ejercicio y van a tener que determinar ustedes qué situación es. Bien, entonces, empezamos por, primero, como siempre, ingreso total, sí que es lo más fácil. Arrancamos de 0 y luego marcamos el ingreso total como nos dice el ejercicio. En 10, que es nuestra cantidad óptima, y en 1000. Ahí marcamos el otro puntito. Entre ambos, línea recta con regla, trazamos ingreso total. Luego vamos a marcar el costo total. Costo total que arrancaba desde el costo fijo total. ¿Cuál es el problema de este ejercicio? No viene dado el costo fijo total, entonces hay que averiguarlo. Por eso ahí al costadito, fíjense en que yo averigüé cuánto es el costo fijo total. ¿Qué hice? Al costo fijo medio que me da el ejercicio, que me da como dato, lo multiplico por la cantidad óptima. En este caso que es 10. Multiplico y me da mi costo fijo total de 200. Desde ahí voy a arrancar, ¿sí? Nuestro costo total. Entonces arrancamos en 200, de vuelta voy a crecer a tasa creciente hasta la cantidad pésima.
Luego voy a seguir creciendo, pero ahora más horizontalmente hasta donde está el óptimo. En el caso de este ejercicio nos pasaba lo mismo. El óptimo no lo teníamos el costo total en el óptimo, hay que averiguarlo. Entonces ahí al costadito yo puse cómo averiguarlo. Costo total es igual a costo variable total más costo fijo total. 800, que viene dado por ejercicio, que es el variable, más 200, que acabamos de averiguar nosotros, que es el fijo, me da un costo total de 1000. Cuando ustedes estén solos haciendo los ejercicios o estén en el día del parcial haciendo los ejercicios, este es el momento en que se dan cuenta que estamos en punto crítico. ¿Por qué? Porque es el momento en que nos damos cuenta que 1000, que es mi ingreso total, es lo mismo que el costo total. ¿Sí? Por eso en este momento nos daríamos cuenta y ya podríamos clasificar a esta empresa como en punto crítico. Ojo cuando graficamos el costo total, porque yo dije, arrancamos de 200, vamos a crecer a tasa creciente hasta llegar a cantidad pésima. Ahí nos frenamos. Luego vamos a crecer a tasa decreciente, es decir, crecemos más lento hasta llegar al óptimo, que el óptimo está marcado en 1000, y ahí está el ingreso total también, ya va a estar nuestra función de ingreso total. ¿Qué hacemos? Con el costo total nos igualamos en ese punto a la de ingreso total y luego nos despegamos. Se tienen que acordar de despegarse, ¿sí?, del costo total. Fíjense en por qué nos despegamos, porque ese costo total ahora va a comenzar a crecer a tasa creciente nuevamente. Por eso se despega totalmente del ingreso total. En ningún momento lo corta, en ningún momento pasa por debajo del ingreso total. Siempre queda por encima y solo se iguala en el punto del óptimo. Una vez que hicimos esto, vamos ahora al resultado. Resultado que en este caso nos pide calcular, ¿sí? Yo acá les puse como para calcularlo, como para tenerlo en cuenta. Sepan que en realidad tampoco era necesario calcularlo, pues ya nos dábamos cuenta. En este caso, resultado total es igual a ingreso total menos costos totales, ingreso total de 1000 menos costo, que también es 1000, resultado de 0, ¿sí? No tenemos resultado. Vamos a graficar, en este caso, el resultado. Arranca en menos 200, ¿sí? Voy a decrecer hasta llegar al peor resultado posible. Ahí tenemos la brecha, ¿sí?, que se estaría formando. Uy, perdón, me fui. Y por último, en la parte del óptimo, justo en 0, voy a tener el mejor resultado posible. Igual con este resultado en 0, ¿qué hago? Yo voy creciendo con el resultado total, rozo, ¿sí?, me apoyo sobre el eje en el caso de 10, de la cantidad de 10, y luego comienzo a decrecer. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, sigo. Vamos ahora a armar por enfoque marginal. ¿Qué pasa con este punto crítico cuando hago un enfoque marginal? En este caso arrancamos en 100. ¿Por qué en 100? Porque es mi precio. Ahí al costadito está el cálculo del precio. Ingreso medio es igual a ingreso total dividido la cantidad. 1000, que sería el ingreso total, dividido 10, que es la cantidad óptima, me está dando un precio de 100. Trazo una línea perfectamente elástica, ¿sí?, básicamente horizontal, para dejar aclarado que acá nuestro ingreso medio es igual al ingreso marginal, es igual al precio, es igual a la porción de la demanda de la empresa. Trazo el costo marginal. En el caso del costo medio hay que calcularlo, así que ahí al costadito tienen el cálculo. Sería costo total dividido la cantidad, 1000 dividido 10, sería un costo medio de 100. Y vamos a marcar también el variable medio. En el caso del costo variable medio, sería costo variable total dividido la cantidad. 800 dividido 10, tendríamos un costo variable medio de 80, ¿sí? Fíjense en lo siguiente, que esto es bastante importante porque en general se equivocan acá. Cuando nosotros miramos este gráfico, entre el 100 y el 80, parece como que habría un rectangulito.
Ojo con esto, no vamos a marcarlo. ¿Por qué? Porque estamos en un punto crítico. El resultado es de 0, es decir, no hay resultado. Por lógica, no hay zona de resultado. Ojo con tentarse el día del parcial y marcar eso como zona de resultado. Muchas veces me ha pasado de tomar punto crítico y que me marquen eso como zona de resultado. Para mí es como que se tientan al verse semisombra de un rectángulo y ya lo marcan, pero no, Profe, traten de no marcarlo, sí. si el día, ponele, si el parcial llega a ser virtual, esto va a aparecer, como van a aparecer 4 gráficos y nosotros vamos a tener que marcar cuál sería el correcto, por así decirlo, o algo así. Mira, los cuatro que estuvimos todo virtual tuvieron, que creo que ustedes también lo tuvieron el día del parcial, así igual que tuvieron el día del parcial, algunos me parece que lo tuvieron, que tenían 4 gráficos y tenían que elegir el correcto, lo tenían así. Había otros temas que tal vez se les daba un gráfico y se les preguntaba cómo debería continuar ese gráfico, es decir, qué le faltaba al gráfico para poder terminarlo y tenían que básicamente o escribir o señalar cuál era la opción que faltaría para poder concluir el gráfico. Y había otros que lo que se les pedía era que nos digan qué estaba mal dentro del gráfico. Es decir, había algo que era incorrecto en el gráfico y ustedes lo tenían que encontrar. Así fue básicamente las 3 modalidades que estuvimos tomando de gráfico, lo que sería virtual, ¿no? Ok, gracias. Igual, esto también lo comento por las dudas, recuerden que el recuperatorio seguramente sí va a ser presencial. A lo que voy es, no se confíen tampoco tanto en que el gráfico es solo virtual. ¿Por qué? Porque si alguno, por alguna casualidad, les va mal en el segundo parcial y tienen que recuperar, van a tener que graficar. Así que ojo con eso también, ¿sí? Traten de al menos algún gráfico ir practicando, cosa de que no los agarre por sorpresa tener que graficar. Bien, acá yo también les dejé, fíjense en que tienen como una flechita en color roja, así que eso no va dentro del gráfico, esa flechita roja no va, pero yo se las dejé marcada porque para recordarles, que esto lo vimos para el primer parcial, pero para recordarles que la diferencia entre el costo medio y el costo variable medio se va a ir achicando a medida que avanzamos en las unidades y se tiene que ver dentro del gráfico que se está achicando, ¿sí? No tiene que ser súper notorio, pero al menos no tiene que pasar caso contrario que lo vayan agrandando, que hay veces que ha sucedido. Entonces, ojo con esto y traten de mostrar que se está achicando. ¿Sí? Dudas, preguntas, consultas de punto crítico. Bien, sigo. Mínima pérdida, permanencia a corto plazo. Conociendo los siguientes datos correspondientes a un mercado perfectamente competitivo y ahí básicamente me está dando los datos. Ingreso total pésimo de 200, costo medio óptimo de 110, costo fijo total óptimo de 200, cantidad óptima de 10 y cantidad pésima de 2. Y nos pide calcular el resultado óptimo, determinar la situación en la que se encuentra la empresa y evaluar si la misma debe permanecer en el mercado. Y en el punto B, realizar gráfico por enfoque total y enfoque marginal. Bien. Antes de poder hallar el resultado, tenemos que hacer un par de cálculos auxiliares. ¿Por qué? Porque si se fijan, el ingreso total está en cantidad pésima, no está en cantidad óptima. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hice ahí? Saqué el precio o averigüé cuál sería mi precio. Entonces, para eso hice ingreso total dividido la cantidad pésima, ¿sí? En este caso, 200, que sería nuestro ingreso total, dividido la cantidad pésima, nos queda un precio de 100. 100 sería nuestro precio, el precio que está tomando en este caso la empresa en competencia perfecta del mercado. Para sacar el ingreso óptimo hago precio por cantidad. En este caso 100 por 10 me está dando un ingreso óptimo de 1000.
Y en el caso del costo total tampoco viene dado por ejercicio, pero viene dado el costo medio. Entonces fíjense que también hice costo medio por la cantidad óptima y me da nuestro costo total. Una vez que ya tenemos el ingreso total y el costo total, ahora sí los podemos restar. Los restamos y me está dando que el resultado total es menos 100. Es decir, estamos teniendo una pérdida de 100 pesos. Estamos en situación de pérdida. Bien, sigamos. Vamos ahora a graficar. Ahí al costadito tienen en negro lo que viene dado por ejercicio, en verde lo que averiguamos nosotros hace un ratito cuando hicimos todos esos cálculos auxiliares. ¿Qué es lo primero que vamos a graficar? El ingreso total, ¿sí? Vamos a graficar el ingreso total, salimos de 0 y lo marcamos en 10, que es nuestra cantidad óptima, y 1000. Una vez que tenemos los dos puntitos marcados, lo que hacemos es trazar una línea recta y tener nuestro ingreso total. En el caso del costo total, el fijo ya venía dado, así que lo marcamos, hacemos que crezca a tasa creciente y luego vaya a nuestro costo total que calculamos hace un ratito, que estaría en 1100. ¿Sí? Y ahí nos quedó nuestra formita de costo total. Ahí ya nos quedó nuestra gráfica de costo total. Una vez que hicimos esto, vamos ahora a la zona de resultado. ¿Sí? Para el caso de resultado arrancamos de menos 200, vamos a decrecer y recordar siempre la diferencia que tiene que existir de la brecha, y luego vamos a crecer hasta el mejor resultado posible. Ojo, acá también tenemos que respetar la brecha de resultado, es decir, la diferencia entre ingreso total y costo total tiene que ser la misma que del eje a la función de resultado total. Y acá nos quedaría una mínima pérdida por enfoque total. ¿Preguntas, dudas, consultas? Bien, sigo. En el caso del enfoque marginal, ya el precio lo habíamos averiguado que ese precio estaba en 100. Trazamos el costo marginal, ¿sí? Siempre recordando de dejar la igualación entre ingreso marginal y costo marginal, tanto en el óptimo como en el pésimo. Y luego vamos a trazar el costo medio que venía dado por ejercicio. Así que no tengo problema porque yo ya lo tenía en el ejercicio. Fíjense en cómo hace el costo medio, que va decreciendo, pasa por el punto que acabamos de marcar en 110 y en 10, sigue decreciendo hasta llegar al marginal. Ahí hace el mínimo se hace exactamente ahí en el marginal y luego comienza a crecer. Una vez que tenemos el costo medio, vamos a calcular el variable medio. Ahí fíjense en que lo puse, costo medio es igual a variable medio más fijo medio. 110, que es el costo medio, es igual al variable, que lo quiero averiguar, más el fijo dividido 10 para poder transformarlo en fijo medio. Y ahí nos da un costo variable medio de 90. Lo grafico de la misma manera, ¿sí? Voy a ir decreciendo, llego al costo marginal, hago el mínimo y comienzo a crecer. Ahí en 90 tenemos nuestro costo variable medio. Marcamos ahora sí zona de resultado porque estamos en pérdida. De hecho dijimos que teníamos una pérdida de menos 100 y lo marcamos dentro del gráfico. Esto en violetita que les apareció básicamente sería la zona de pérdida, ¿sí? Si ustedes quieren validar esta zona, es decir, lo que ustedes ven en el gráfico, ver si les está pasando igual analíticamente, lo pueden hacer, porque al ser un rectángulo, como hablábamos hace un ratito, pueden hacer directamente el área del rectángulo, es decir, base por altura. En este caso, fíjense, tenemos la diferencia entre 110 y 100, es decir, precio de 100, costo medio de 110, tenemos una diferencia ahí de 10, y entre 0 y 10 unidades también tenemos 10, así que 10 por 10, básicamente me están quedando los 100 de resultado negativo que tengo, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, consultas de cualquiera de los dos gráficos. Bueno, sigo. Vamos ahora a ver qué pasa con punto mínimo de explotación.
qué es lo que sucede cuando trabajamos con este punto mínimo de explotación. Se le cortó la profe, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Volví. Esperen que tengo que volver a cargar todo. Espérenme un segundito. Desde hoy que la verdad me está funcionando bastante mal internet. Ahí estamos. Ahí está. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan? Sí, Ah, profe. perdón. Sí, profe. Perdón, yo por las dudas para validar, vieron, porque después, pues si no me estaban escuchando, como se me cae la señal, entonces digo, tal vez no me estaban escuchando. Bien. Bueno, arranquemos de vuelta que habíamos quedado acá en punto mínimo de explotación, ¿sí? En este caso, para punto mínimo de explotación nos dice, conociendo un mercado de competencia perfecta, cuya, y ahí nos da las dos funciones, nos da la función de demanda de mercado y la función de oferta de mercado, ¿sí? Y cantidad de equilibrio es igual a, y nos da el equilibrio de mercado. En el mismo se encuentra una empresa operando con los siguientes datos y ahí nos da todos los datos de la empresa. En este caso, el costo medio, el costo variable total y la cantidad óptima. ¿Sí? En este caso no nos da cantidad pésima, nos da solo cantidad óptima.
Se pide determinar el resultado óptimo, la situación en la cual se encuentra la empresa y evaluar si la misma debe permanecer en el mercado. Y como punto B, graficar indicando la zona de resultado por enfoque marginal. Nosotros igual vamos a hacer los dos enfoques para que también les quede el enfoque total. Acá en el punto A lo que tenemos que hacer es igualar las dos funciones. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos para poder hallar el ingreso, en realidad para poder hallar el resultado, vamos más atrás, para poder encontrar el resultado óptimo que va a tener esta empresa, primero necesitamos el ingreso total. Para tener el ingreso total, primero necesito saber con qué precio está trabajando esta empresa. Recuerden que las empresas de competencia perfecta son tomadoras de precio. Entonces necesito saber qué precio está tomando. Para eso necesito el precio de mercado. Entonces, ¿qué hago? Igualo las dos funciones. Igualo la función de demanda con la función de oferta. En este caso me dice que nuestro precio de equilibrio de mercado es de 12 pesos. Ahí sí, ya cuando pude calcular que el precio de mercado con el cual está trabajando es de 12, puedo calcular el ingreso total. ¿Por qué? Porque ingreso total, recuerden que es precio por cantidad. En este caso, precio de 12 por cantidad que es 50, la cantidad óptima, nuestro ingreso total va a estar en 600 pesos. Con el caso del costo total, me pasa que tampoco lo tengo, pero sí lo puedo averiguar. Me da como dato costo medio. Entonces, tomo el valor del costo medio por la cantidad óptima y acá tenemos que nuestro costo total es de 800. Ahora sí podemos hacer la resta. Entonces, directamente decimos, resultado total es igual a ingreso total menos costos totales. 600, que sería nuestro ingreso, menos 800, que es el costo, me está dando un resultado total de menos 200. Menos negativo, situación de pérdida, ¿sí? Me encuentro en una de las situaciones de pérdida. Bien, acá, aparte de hacerles el gráfico por enfoque marginal, les agregué el gráfico de mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces se pide, entonces por las dudas ya se lo hice, como para que ustedes lo vayan viendo. Ha pasado que tenemos, creo que en la guía hay uno donde lo pide, y también hay veces que lo hemos tomado así en el parcial, donde ustedes tienen que graficar primero el mercado para luego tomar ese precio de mercado y hacer el gráfico de la empresa, ¿sí? Por eso les hice acá los dos gráficos, como para que lo tengan en cuenta. Gráfico de mercado, el que conocíamos del primer parcial, ¿sí? Hacemos la demanda, la oferta, intersección entre oferta y demanda y marcamos el precio y la cantidad. En este caso, precio de 12, cantidad de 8.200. Luego, este precio lo trasladamos hacia la empresa. Por eso tenemos ahí todas esas líneas punteadas para trasladar el precio de la empresa, que es tomadora de precio. Ahí tenemos, ¿sí? Está tomando ese precio, que en este caso es de 12, para operar con ese precio. Trazamos el costo marginal, ¿sí? Entre cantidad óptima y cantidad pésima. El costo medio venía dado por ejercicio, es decir, ya en el ejercicio nos indicaba cuánto era el costo medio, así que lo graficamos. Ojo, cuando grafican ese costo medio, fíjense en ahora cómo hacemos. Va decreciendo, pasa por la cantidad óptima y el valor que obtiene, que acá es 16, sigue decreciendo hasta llegar al costo marginal, ahí va a ser el mínimo y va a comenzar a crecer. Ojo con eso cuando grafican, ¿por qué? Porque primero se van a encontrar con el punto del óptimo y luego tienen que seguir decreciendo para poder hacer el mínimo en el costo marginal. En el caso del costo variable vamos a tener que averiguarlo, vamos a tener que averiguar cuánto es el variable medio. Ahí fíjense en que está la cuentita para poder averiguarlo. En este caso costo variable total dividido la cantidad. 600, que sería nuestro costo variable total, dividido 50, que es la cantidad, nos vamos a decir que nuestro costo variable medio es de 12. ¿Sí? Lo graficamos, acá nos damos cuenta que es igual al precio, por eso estamos en punto mínimo de explotación, y lo graficamos. Esperen que ahí tiene que aparecer, ahí apareció. Ojo también acá cuando lo grafican, ¿por qué? Porque recuerden que en el caso del mínimo está justo también donde está el precio, es decir, va decreciendo. Acá hace el precio, se encuentra también con el costo marginal, hace el mínimo y comienza a crecer. Costo variable medio. Marcamos la zona de resultado entre el precio
y el costo medio, en este caso zona de resultado, zona de pérdida de todos los costos fijos. En este caso la empresa estaría perdiendo la totalidad de sus costos fijos, es decir, que no tendría contribución marginal. ¿Cómo me doy cuenta mirando solo el gráfico que estoy en punto mínimo de explotación? Porque si yo miro la cantidad óptima, el costo medio está por encima del precio, pero el variable está igual que el precio. Fíjense en que está exactamente en el mismo punto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es un punto mínimo de explotación? Si yo miro en cantidad óptima, solo la liñita de cantidad óptima, el costo medio está por encima del precio y el costo variable medio está igual que el precio. ¿Dudas, preguntas, consultas de enfoque marginal? Bien, sigo. Vamos ahora con lo mismo, mismos datos, exactamente el mismo ejercicio, hacerlo por enfoque total. Como siempre, arrancamos graficando el ingreso total, ¿sí? Marcamos en 0, marcamos en el caso de en cantidad óptima el ingreso total que era de 600. Con la regla trazamos la línea del ingreso total. Marcamos en el caso de el costo, ahora el costo fijo total, no lo teníamos, lo tuvimos que averiguar, yo ahí lo tengo a un costadito averiguado cómo hicimos para sacar ese costo fijo total, lo marcamos en 200, luego hacemos que crezca a tasa creciente hasta la cantidad pésima y luego que siga creciendo, ahora un poquito más horizontal, hasta llegar a la cantidad óptima, que el valor lo teníamos, lo habíamos averiguado y era de 800. Una vez que tienen graficado ingreso total, costo total, empiezan a graficar resultado. En este caso, menos 200 sería nuestro inicio de resultado. Luego tenemos que recordar mantener la brecha para el peor resultado posible. Y luego la brecha para el mejor resultado. Acá fíjense en que cuando armé el resultado óptimo, la llave que les hice la puse en un color violeta. ¿Por qué? Para que tengan en cuenta también usar la misma medida, la misma, tanto en el resultado que de arriba que tenemos entre ingreso y costo, entre el eje y el resultado en la parte de abajo, y también para el costo fijo total, porque nos tenemos que acordar que ahora estamos perdiendo la totalidad de los costos fijos totales. Entonces, esas brechas tienen que estar todas iguales, ¿sí? Porque el resultado es lo mismo que el costo fijo total, ¿sí? Estoy perdiendo todo el costo fijo total y eso se tiene que ver. Fíjense y todo que ahí tienen toda la línea punteadita roja, que exactamente donde sale el costo fijo total es donde tengo el resultado de la empresa. Bien, dudas, preguntas, consultas. Sigo con último caso, caso de cierre inmediato. Conociendo los siguientes datos correspondientes a un mercado perfectamente competitivo, y acá nos da el mercado, costo medio en cantidad óptima 150, costo variable total también en el óptimo 1300, cantidad óptima 10, cantidad pésima 2, y acá ya nos da el resultado, nos dice que el resultado óptimo es de menos 400. Nos pide siempre lo mismo, ¿sí? Calcular el resultado óptimo, determinar la situación en la que se encuentra la empresa y evaluar si la misma debe permanecer en el mercado. Y por último, realizar el gráfico por enfoque total y enfoque marginal. Lo primero, vamos a hacer unos cálculos auxiliares que los vamos a necesitar para graficar, porque el resultado ya me lo da, el ejercicio me dice que es de menos 400, no tengo que calcular ningún resultado, pero sí voy a necesitar algunos datos, que son los que yo armé ahí. Primero, ver cuánto es ingreso total para poder graficar el enfoque total. Entonces, fíjense en que ahí hicimos resultado total es igual a ingreso total menos costos totales. Resultado de menos 400 es igual a ingreso total y ahí tuve que calcular el costo total. ¿Por qué? Pues yo tenía el medio. A mí me habían dicho que mi costo medio era de 150, pero no sé cuánto es el total. Así que ahí lo multipliqué por 10 para saber cuánto es. Me queda en 1100 el ingreso total.
Y para sacar el precio, tomo los 1.100 de ingreso total, lo divido por 10, que es la cantidad óptima, y me está dando un ingreso medio de 110. Ahora sí, con ya los cálculos auxiliares que hice, los uno a todos los datos que me había dado el ejercicio y vamos a graficar. Acá fíjense en que para el enfoque marginal ya tienen graficado el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo averigué hace un ratito. Entonces en 110 ya tenemos graficado el precio. Trazamos el costo marginal como siempre, ¿sí? Como para que nos quede ese costo marginal. El costo medio venía dado por ejercicio, está en 150, y el costo variable medio no lo tengo, pero lo puedo averiguar a través del variable total. Hago costo variable total dividido la cantidad, me da un costo variable medio de 130. Una vez que tenemos esto, ya ahí marcamos la zona de resultado. Zona de resultado que se marca entre el costo medio y el precio. Siempre recuerden que es igual. Entre el costo medio y precio siempre marco el resultado. En este caso, ¿qué me está pasando? No solo estoy perdiendo la totalidad de los costos fijos, sino que también estoy perdiendo una partecita de los costos variables. ¿Cómo me doy cuenta mirando este gráfico que es un cierre? ¿Cómo sé yo que es un cierre? Mirando en cantidad óptima, vemos que por encima del precio están los dos costos, el costo medio y el costo variable medio. Entonces, siempre mirando cantidad óptima, no miro otro lado del gráfico, solo cantidad óptima. De la línea que tengo de precio, ambos costos están por encima. Cuando pasa así, estamos en situación de cierre inmediato. Acá tendríamos entonces el gráfico por enfoque marginal. Vamos a enfoque total. En este caso, el ingreso total lo hago como siempre de la misma manera. Marco en 0, marco en el óptimo y el valor del ingreso total. Y con la regla trazo la línea recta. Voy a tener que averiguar el costo fijo total porque no lo tengo, así que hago costo total es igual a costo variable total más costo fijo total. Despejo, me queda un costo fijo total de 200. Lo marco, voy a crecer hasta la cantidad pésima. Luego sigo creciendo hasta el óptimo, ahora un poquito más horizontal, y luego vuelvo a crecer a tasa creciente. Para hacer el resultado arrancamos en menos 200, decrezco siempre manteniendo esa brecha, teniendo en cuenta de no olvidarme que esas brechas tienen que estar iguales, y luego comienzo a crecer hasta el resultado del ejercicio, en este caso menos 400. Y ahí también fíjense en que les marqué la brecha a tener en cuenta. Bien, dudas, preguntas, consultas. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a usar esto, porque después van a ver cuando les pase los ejercicios para realizar, digamos, de apoyo a la clase, lo que van a encontrar es que en todos los ejercicios les va a pedir que determinen la situación, es decir, ustedes tienen que mirar de acuerdo al resultado que a ustedes les da qué tipo de situación nos encontramos, ¿sí? Si nos encontramos en una máxima ganancia, si nos encontramos en un punto crítico, qué situación estamos. Y también vamos a tener que graficar y vamos a tener que elegir alguna de las opciones. Nos va a decir o enfoque marginal o enfoque total y tenemos que realizar el gráfico. Es decir, de las 10 gráficos que vimos hoy, nosotros vimos 10 gráficos en total, siempre alguno vamos a tener que hacer, ¿sí? Un tipo de resultado con un tipo de enfoque. Vamos al ejercicio que nos toca ahora. Dice, competencia perfecta. Con los siguientes datos de una empresa de competencia perfecta y nos dice precio de 9 y el costo total, ahora la función de costo total. Se pide la cantidad que producirá y ofrecerá si el objetivo de la empresa es la optimización de los resultados. ¿Qué me está pidiendo? Cantidad óptima. Si traducimos todo eso, me pide cantidad óptima. Resultado total óptimo y pésimo, es decir, que calculemos el resultado. Y por último, grafique por enfoque marginal.
Bien, ¿qué hacemos primero? Calcular cantidad óptima, cantidad pésima. Ahí en verde tenemos los datos, como siempre, el precio, el costo total, y recordamos que para poder calcular una cantidad óptima, lo que tendríamos que hacer nosotros es igualar. Igualamos ingreso marginal es igual a costo marginal. En este caso, como estamos en competencia perfecta y el ingreso marginal es igual al ingreso medio, que es igual al precio, que es igual a la porción de la demanda, entonces podemos poner precio es igual al costo marginal. Van a ver que en todos los ejercicios de competencia perfecta ustedes se van a encontrar con que cuando quieren sacar la cantidad óptima hacen precio es igual a costo marginal, ¿sí? Pero sepan que en realidad lo hace porque es igual al ingreso, ¿bien? Entonces, tomamos el precio, en este caso de 9, es igual al costo marginal. Recordemos que el costo marginal es la derivada del costo total, así que agarramos el costo total que tenemos ahí arriba en verde y lo derivamos. Y luego pasamos ese 9 que está ahí sumando, lo pasamos restando. Nos queda igualado a 0. Una vez que lo tenemos igualado a 0, nos quedó la cuadrática completa. Aplicamos raíces a esa cuadrática. El que tiene la calculadora que lo hace directamente, lo hace con la calculadora, no hay ningún problema. El que no tiene la calculadora que lo hace a mano a través de la formulita, como más le gusta a cada uno, pero me calculan las dos cantidades. Siempre les va a dar dos cantidades. La cantidad más grande sí que tenemos la vamos a usar como óptimo. La cantidad más chiquita la vamos a usar como pésimo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Una vez que tenemos cantidad óptima, cantidad pésima, podemos calcular los resultados. Recuerden que el resultado, ¿sí? Sea cual sea, si pide óptimo, si pide pésimo, no importa, siempre el resultado total es igual a ingreso total menos costos totales. Lo que difiere en realidad es por qué reemplazo, pero después la forma de calcularlo siempre es la misma, es ingreso total menos costo total. En este caso vamos a calcular el resultado total óptimo. Hago ingreso total óptimo menos costo total óptimo. Para sacar el resultado hacemos precio por cantidad. Precio de 9, ¿sí? Que este sería nuestro ingreso, precio de 9 por la cantidad óptima que es 5 y ahí ya tenemos nuestro ingreso total que es de 45. Y luego fíjense en que lo que hice fue tomar toda la función de costo total y reemplacé en 5. Solo reemplacé. Me quedó un costo total de 38, ¿sí? Ahí estaría nuestro costo total y nos queda un resultado total óptimo de 7. Nos pedía en el óptimo y nos pedía también en el pésimo. Hago exactamente lo mismo ahora, pero para el pésimo, ¿sí? Es decir, fíjense en que reemplazo todo igual, pero ahora en vez de en 5, en 1, que es nuestra cantidad pésima. Me está quedando un resultado total pésimo de menos 25, ¿sí? Ese sería el peor resultado posible. Para determinar la situación en la cual se encuentra la empresa, yo siempre voy a mirar el óptimo. Entonces, acá miro mi resultado óptimo, es 7, es un número positivo. Siempre que ese número sea positivo, yo voy a estar en situación de máxima ganancia. Entonces, ya puedo definir que esta empresa está en una situación de máxima ganancia, porque ese resultado que tengo ahí es un número positivo. Si en lugar de ser un número positivo sería un 0, ya estaría en punto crítico. Si en lugar de ser un 0 estaría en un número negativo, sería una pérdida. Y después tengo que ver qué tipo de pérdida, ¿sí? Pero en este caso, que básicamente el número es positivo, ya lo defino como máxima ganancia. La situación de esta empresa es una situación de máxima ganancia. Una vez que definimos esto, vamos a graficar. Acá pedía por enfoque marginal, así que directamente ya dejé graficado nuestro precio, ¿sí? Que venía dado por ejercicio, una línea totalmente horizontal. Marqué la cantidad pésima que estaba en 1, la cantidad óptima que estaba en 5 y voy a marcar nuestro costo marginal. Acá tampoco le puse mayor dato al costo marginal, pero sepan algo. Fíjense en que ya empezamos a trabajar con función. Es decir, que yo tranquilamente les podría pedir que a este costo marginal le hagan el mínimo. Es decir, que calculen el mínimo del costo marginal y lo grafiquen. Así que ojo con eso, vayan empezando a practicar un poquito de mínimo de los costos porque se puede empezar a pedir.
Para poder calcular el costo medio, lo que hago es al costo total de 38 lo divido por la cantidad de unidades, en este caso que es 5, me da mi costo medio de 7,6. Para el variable, ahí fíjense en que lo saqué a través del variable total, divido la cantidad. Cuando digo variable total, digo, miro la función de costo total y tomo solo los términos variables. Y ahí reemplazo, fíjense en qué es lo que hice. Tomé la función de costo total, solo la parte variable, me olvidé del término fijo, solo lo variable y reemplacé. Y me está quedando un costo variable medio de 4, lo graficamos y marcamos la zona de resultado. Y ahí ya nos quedaría nuestro gráfico por enfoque marginal. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Profe, yo le quería preguntar, Sí. ¿cómo fue eso del 7 que se dio cuenta que era máxima ganancia? Me perdí un poco ahí. Es positivo. Vos mirás el resultado, metiste todos los números en la calculadora, apretás OK y te dio un resultado. Siempre que ese resultado sea positivo, es decir, 1, 50, 1000, 2 millones, no importa, es un número positivo, máxima ganancia. Listo, de una. Perfecto, profe, gracias. Bien. ¿Duda, pregunta, alguna otra? Bien. ¿Qué pasa acá? Acá yo les hice un agregado a todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos graficando también por enfoque total. Acá el ejercicio no lo pedía, pero se los agregué como para que también tengan qué es lo que sucede con este mismo gráfico por enfoque total. Acá ustedes fíjense en que al costadito tienen todos los datos. Usé los datos de ahí, que tenemos al costado, que los venimos trayendo. Si no agregué nada. Teníamos un precio de 9. Una cantidad óptima de 5, un resultado óptimo de 7. Acá saqué lo que me llevó a ese resultado de 7, es decir, el costo total de 38 y el ingreso total de 45, una cantidad pésima de 1, el resultado pésimo que era de menos 25, y acá tenemos el costo total para ese mismo pésimo, ¿sí? Lo saqué de cuando hice el resultado. Costo total de 34 e ingreso total de 9. ¿Bien? Entonces, fíjense en acá cómo fui graficando, en este caso, nuestro ingreso total. En el caso del ingreso total, partimos de 0, como siempre, ¿sí? Partimos de acá de 0. Acá tengo el pésimo ahora que está en 1 y en 9, ¿sí? Pues yo ya sé que ese ingreso total estaba en 9. Y en el óptimo que sería en 5 y en 45. Ahora tenemos 3 puntos del ingreso total, es lo mismo igual. Los marcamos los 3 puntos y trazamos la línea. En el caso del costo total va a arrancar en 18, que sería nuestro costo fijo total. ¿Sí? Lo sacamos directamente de la función de costo total, la parte fija de la función de costo total. Acá tenemos el 18. Luego en 1, que es la cantidad pésima, ahora sí lo tenemos. Fíjense en que antes no lo teníamos, ahora sí está en 34, lo podemos marcar. ¿Sí? Está en 34, lo marcamos. Luego lo vamos a hacer que siga creciendo hasta llegar al óptimo, que en este caso es de 38, nuestro costo total. Y ahí lo trazamos. Así ahora sí tenemos todos los valores como para poder hacerlo. Y en el caso del resultado total, arranca en menos 18, que es el costo fijo total en negativo. Va a ir decreciendo hasta llegar al peor resultado posible, que también lo calculamos si era de menos 25. Va a crecer a pasar por el mejor resultado posible, que es de 7, y luego decrece nuevamente. Y ahí tenemos la función de resultado total. ¿Dudas, preguntas, consultas? Bien, ¿con qué se van a encontrar ustedes ahora cuando yo les pase los ejercicios? Básicamente con esto. Es decir, se van a encontrar con algunos ejercicios tipo teórico y práctico donde tienen que ubicar
¿sí? Los valores dentro de un gráfico. La idea general de hacerlo es que ustedes aprendan a graficar, que aprendan a identificar los gráficos, ¿sí? Porque graficando los van a aprender también a identificar y a identificar el tipo de resultado que tienen, porque siempre se van a encontrar con un ejercicio que ustedes no saben en qué situación está la empresa y lo van a tener que averiguar. Y creo que hay dos o tres, no me acuerdo, de este estilo. Es decir, donde ya van a tener la función, van a tener que sacar cantidad óptima, cantidad pésima y resultado. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de todo esto? El que entendió todos los gráficos, que si yo ahora les digo, bueno, graficame una mínima pérdida por enfoque marginal, la sabe graficar, listo, genial, no hay problema. El que todavía no se acuerda bien cuáles son los resultados, no se acuerda muy bien cómo graficar, si yo les digo un punto mínimo de explotación, ni se acuerdan cómo era el gráfico, le recomendaría que para la clase que viene practique un ratito, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer los ejercicios, yo voy a llegar a un punto que les digo, esto es un punto mínimo de explotación, y sigo, porque yo ya sé que es el punto mínimo de explotación, ya lo explicamos. Pero por eso les digo, al que le costó un poquito, trate de practicarlo. ¿Dudas, preguntas, consultas? Bien, detengo la clase, nos vemos en el foro y les paso los ejercicios.